El tema que vamos a ver es razones trigonométricas y solución de triángulos rectángulos. Con ello damos por iniciado el tercer parcial. Bien, en todo triángulo rectángulo bien reconocemos que este lado recibe el nombre de cateto, cateto y la longitud más larga se llama hipotenusa. Y para poder determinar cualquier valor de las longitudes de sus lados, utilizamos el teorema de Pitágoras, el cual indica que la suma de los cuadrados de los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa. De acuerdo a dónde se ubiquen, vamos a darle ciertos nombres, ¿sí? Hablamos de cateto opuesto o cateto adyacente dependiendo del ángulo que se esté analizando. Por ejemplo, aquí si analizo el ángulo A, para el ángulo A su cateto opuesto es esta longitud, mientras que su cateto adyacente sería este. Adyacente es que está al ladito, junto a él, pegadito al vértice. Si analizo el ángulo B, su cateto opuesto va a ser este y su cateto adyacente va a ser este de aquí abajo, porque es el que está juntito a él. Entonces van a recibir nombres de opuesto o adyacentes dependiendo del ángulo que estemos analizando. Con base al ángulo vamos a determinar razones trigonométricas. Las razones trigonométricas recuerden que son la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En su forma contraída diríamos que sen de teta sería igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno de teta igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de teta igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente de teta igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante de teta igual a hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante de teta igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Aquí puedes utilizar alguna palabra que te ayude a recordarlas. Estas hay que memorizarlas. Entonces tal vez te sirva el famoso coca, coca, hip hip, coca, coca, hip hip, visto de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. O también te puede ayudar otra palabrita que a continuación te voy a presentar. Bueno, cuando nosotros tenemos estas funciones trigonométricas, también podemos estar hablando de las recíprocas. Las recíprocas son aquellas que al multiplicarse, nos van a dar el valor de 1. Por ejemplo, la función seno de teta es recíproco de cosecante de teta. La función coseno de teta es recíproco de secante de teta y la función tangente de teta es recíproco de la cotangente de teta. Bien, la palabra que nos puede también ayudar a memorizar las funciones trigonométricas es la palabra SOHCAHTOA, que es seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa o tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Y visto al revés, pues sabemos que la cotangente es adyacente sobre opuesto, que la secante es hipotenusa sobre adyacente y la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Vamos a suponer el siguiente triángulo y lo vamos a resolver. Bueno, vamos a determinar sus longitudes y vamos a determinar también sus funciones trigonométricas, sus razones. En este caso, tenemos para el ángulo B, es el que se está analizando. Vemos que el 5 es el cateto opuesto, 13 es hipotenusa. Nos hace falta conocer su cateto adyacente. Entonces, utilizamos el teorema de Pitágoras para poder determinar la longitud del segmento BC, que va a ser igual a un cateto, va a ser la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del cateto conocido. En este caso, ese cateto tendría la longitud de 12 unidades, es decir, que ese 12 pues sería el segmento CB. Ahora sí conocemos nuestras tres longitudes, vamos a establecer las razones trigonométricas para el ángulo B. Tomando en cuenta lo planteado inicialmente, bueno, vamos a considerar, aquí coloqué el seno del ángulo A. Bueno, vamos a utilizarlo para el ángulo A. El seno del ángulo A va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, 12 sobre 13. El coseno del ángulo A va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, 5 sobre 13. Tangente del ángulo A va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto. Bien, ahora bien, hemos determinado las funciones trigonométricas del ángulo A partir de que determinamos también el segmento desconocido. Para el ángulo B,
pues vamos a utilizar que el cateto opuesto es este 5 y su cateto adyacente es el 12 y la hipotenusa es 13. Entonces el seno del ángulo B va a ser 5/13, el coseno del ángulo B va a ser 12/13, porque 12 es su cateto adyacente y la tangente es 5/12, y sus recíprocos, la cotangente 12/5, la secante 13/12 y la cosecante 13/5. Estos valores, como puedes ver, van cambiando dependiendo de en qué ángulo nos estamos basando, si en el ángulo A o en el ángulo B. Bien. Una vez establecidos, vamos a considerar estos valores donde ya conocemos los catetos, el 15, el 12. Ese valor 9, si fuese desconocido, pues lo vamos a determinar con el teorema de Pitágoras. Pues recuerda que como es un cateto, al cuadrado de la hipotenusa le retiramos el cuadrado del cateto conocido. De esta manera sabemos que el cateto o el segmento AC es igual a 9. Pues aquí ya teníamos el valor 9 indicado. Las razones trigonométricas las vamos a determinar igual nuevamente para el ángulo A. Para el ángulo A, su cateto opuesto es el 12 y su cateto adyacente es el 9. Entonces, el seno del ángulo A va a ser 12/15, el coseno 9/15, la tangente 12/9. La cotangente 9/12, la secante 15/12 y la cosecante del ángulo A igual a 15/12. Mientras que para el ángulo B, visto en el ángulo B, el 9 es su cateto opuesto y el 12 es su cateto adyacente. Entonces, el seno del ángulo B va a ser 9/15, el coseno 12/15, la tangente 9/12, la cotangente 12/9, la secante 15/12 y la cosecante del ángulo B 15/9. Entonces, continuamos. Para determinar los ángulos. Ahí únicamente hemos practicado determinar los segmentos con el teorema de Pitágoras y definir las razones trigonométricas de acuerdo al ángulo en el cual nos estemos ocupando. Entonces, tomando en consideración las razones trigonométricas, para determinar un valor ángulo, pues tenemos que despejar el ángulo, en este caso teta. Para eso utilizamos las operaciones inversas. La operación inversa va a ser arco. Entonces, para encontrar el ángulo utilizando la función seno, vamos a utilizar el arco seno. Arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante o arco cosecante. Dependiendo de la función que hayamos iniciado, para despejar utilizamos la palabra arco antes de la función, antes de la expresión trigonométrica. Bien, en este triángulo que ya habíamos visto en el ejercicio anterior, que ya conocemos las longitudes, vamos a determinar el valor de sus ángulos agudos. ¿Cuánto vale el ángulo A y cuánto vale el ángulo B? Entonces vamos a plantear la razón trigonométrica seno. Seno del ángulo A va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Su cateto opuesto es el 12, su hipotenusa es el 15, porque estoy hablando del ángulo A. Entonces, vamos a despejar el ángulo A utilizando el inverso arcoseno. Arcoseno de 12/15. Para esto vamos a utilizar la calculadora. Entonces, en tu calculadora, para poder utilizar la función arco, tu calculadora te permite utilizar arco seno, arco coseno o arco tangente. Vamos a utilizar arco seno. Pues ubicas la tecla Shift, que es esta, en color amarillito, y tecleas el símbolo sin. Esto es para activar la función que está aquí atrás, que dice sin a la -1. ¿Sí? Entonces, en tu calculadora debes de estar observando sin a la -1 con un paréntesis abierto. Si tú tienes otro tipo de calculadora, probablemente si no aparece el paréntesis, tú lo tienes que abrir. Y enseguida, ya que apareció en la pantalla, vamos a teclear 12/15 y cerramos el símbolo del paréntesis. Y vamos a visualizar ahora en la pantalla que nos da 53.130 grados. Vamos a convertirlo a grados sexagesimales tecleando el símbolo de grados, minutos y segundos. E inmediatamente en la pantalla vemos que nos marca 53 grados, 7 minutos, 48.37 segundos. Si tu calculadora no abre en automático la pantalla o no ves o te permite colocar así la fracción, puedes activar sin a la -1, abrir paréntesis y colocar 12 entre 5. No te olvides de cerrar el paréntesis y después presionar igual. Casi todas las calculadoras tienen este símbolo de grados sexagesimales y si no, pues ya habíamos visto teóricamente cómo convertirlos y los conviertes.
Luego entonces, como con base a esta figura, ya hemos determinado que el ángulo A es 53 grados 7 minutos 48.37 segundos. Entonces, sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo nos debe de dar 180 grados. Ya tenemos 90. Estos dos ángulos agudos deben sumar 90. Entonces, para obtener el total de 90, pues el ángulo B tendría un valor de 36 grados 52 minutos 11.63 segundos. Igual pudimos haber utilizado cualquiera de otra de las razones trigonométricas, pudimos haber utilizado la función coseno o la función tangente y aplicar sus inversos. Por ejemplo, para obtener el ángulo A, aplicando el inverso del coseno, arco coseno de 9/15. Nos da el mismo ángulo que se aplicó a arco tangente de 12/9. Exactamente me voy a obtener el mismo valor siempre y cuando haya yo planteado adecuadamente la razón trigonométrica previo al despeje. También pude haber obtenido el valor del ángulo P. Igual utilizando los recíprocos, habría que plantar primero el seno de al ángulo B es igual a 9/15 y despejar B igual a arco seno de 9/15. O plantear la función coseno o plantear la función tangente. Es recomendable, estos tres son los tres que nos permite trabajar la calculadora. En tu calculadora vas a encontrar arriba de la tecla sen a la -1, arriba de la tecla cos a la -1 y arriba de la tecla tan a la -1. Entonces, preferentemente trabajar para ángulos seno, coseno o tangente. Bien, vamos a resolver el triángulo a partir de conocer una razón trigonométrica. Supongamos que la tangente del ángulo B es igual a la raíz cuadrada de 17/2. Sabemos que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Con eso iniciamos nuestro trazo. Entonces, en el triángulo, si coloco aquí el ángulo B, bueno, su opuesto va a ser raíz cuadrada de 17 y su adyacente va a ser el 2. Entonces, mediante teorema de Pitágoras, puedo determinar la longitud de la hipotenusa. En este caso, la longitud de la hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de 21. Para resolver el triángulo, pues me hace falta conocer, obviamente, el valor de los ángulos. Entonces, voy a determinar el valor de los ángulos iniciando con este planteamiento inicial que fue la tangente de B. Voy a despejar B aplicando la función inversa arco tangente. Entonces B va a ser igual al arco tangente de la raíz cuadrada de 17/2. Voy a obtener el valor 64 grados 7 minutos 23.92 segundos. Y entonces también puedo conocer con una función trigonométrica, con otra razón trigonométrica, perdón, el valor del ángulo A. Por ejemplo, si planteo la tangente del ángulo A, este va a ser cateto opuesto, que sería 2, sobre cateto adyacente, que sería raíz cuadrada de 17, repito, referente al ángulo A. Entonces, despejando este ángulo, aplico la función inversa arco tangente de 2 sobre raíz cuadrada de 17, obtengo 25 grados, 52 minutos, 36.08 segundos. Y si sumo estos valores, pues voy a determinar que dan 90 grados, ¿no? Más los 90 que ya tengo son 180. Las razones trigonométricas completas del ángulo B, pues quedarían de la siguiente manera. Bien, por último, si A es igual a 58 grados 53 minutos, A es igual a 24.36 y el ángulo es igual a 90 grados, vamos a calcular los valores de B, o sea, del ángulo B, del segmento B y de C. Bien, cuando veas la letra mayúscula hace referencia al ángulo, la letra minúscula hace referencia a los nombres que reciben los catetos. Siempre el cateto que esté opuesto a ese ángulo en particular va a recibir su nombre. Por ejemplo, el cateto opuesto al ángulo A, pues recibe el nombre A minúscula. El cateto opuesto al ángulo B recibe el nombre de B minúscula y pues bueno, nos queda aquí el vértice C, que su opuesto sería C minúscula. Bien, entonces conozco el ángulo y conozco un valor de cateto, puedo aplicar la tangente del ángulo A, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para la tangente de 58 grados 53 minutos, que es lo que vale el ángulo A, es igual a cateto opuesto 24.36 sobre B, que sería su cateto adyacente. Vamos a despejar el valor de B, primero lo pasamos multiplicando, obteniendo B por tangente de 58 grados 53 minutos igual a 24.36, y como la tangente está multiplicando, ahora va a pasar dividiendo, de tal manera que el valor del ángulo B, del segmento B es igual a 14.70. Como ya conozco que B es igual a 14.70, planteo teorema de Pitágoras para obtener el valor de C.
Y entonces sé que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos conocidos. La hipotenusa entonces es igual a 28.45. Determinando entonces el ángulo B. Como ya conozco el ángulo A, pues sé que la suma de los ángulos interiores debe de ser igual a 180 grados. Le resto los dos valores conocidos y sé que el valor del ángulo B entonces es de 31 grados 7 minutos 0 segundos. Ya puedo responder completo. El ángulo B es de 31 grados con 7 minutos. El segmento B mide 14.70 y el ángulo C es igual a 28.45.